Buenos días a todos, mi nombre es Carla Ramírez. El día de hoy voy a hablarles sobre el derecho consuetudinario en la Edad Media, tema asignado por el profesor licenciado José Cano, que imparte la materia de Historia del Derecho en la Universidad Vizcaya de las Américas. Para entender qué es el derecho consuetudinario y cómo aplicaba en la Edad Media, primero debemos saber qué es consuetudinario. La palabra por sí diciese que es de tradición, costumbre, convencional o una persona o sociedad determinada. Es decir, consuetudinario quiere decir algo que es una costumbre, es una tradición, ¿no? Esa es la referencia de la palabra, o algo que es un hábito o habitual. ¿Cómo aplicaba lo consuetudinario en el derecho? Bueno, este sistema legal es comúnmente aplicado en las sociedades pequeñas y comunidades locales. Yo sé que se les viene a la mente como indígenas y todas estas pueblitos pequeños que son conservados por sus tradiciones y son cuidados así. Pues estos tienen un derecho consuetudinario, que es derecho de tradiciones, ya que todos estos comparten tradiciones en pueblos pequeños, ¿no? Donde los individuos comparten valores y tradiciones, estilo de vida similares. En México este derecho está íntimamente ligado a las disposiciones del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ya sabemos, el artículo 2 constitucional prevalece y habla sobre los derechos de las comunidades indígenas. Por esto está muy ligado con el derecho consuetudinario, porque los indígenas, como antes lo mencionaba, tienen un derecho consuetudinario al establecer sus relaciones como valores y sus tradiciones y su convencionalismo de una forma única o distinta a la habitual, pero de una manera permanente. O sea, que ellos intentan sobrellevar o seguir haciendo su tradición. Ahora que ya sabemos esto, entonces, ¿qué es el derecho consuetudinario? El derecho consuetudinario es un conjunto de costumbres, prácticas, creencias aceptadas como normas obligatorias de la conducta de una comunidad. Forma parte intrínseca de los sistemas sociales y económicos y la forma de la vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Sabiendo esto, ¿cómo aplica el derecho consuetudinario en la Edad Media? Bueno, para esto vamos a desglosar un poco el derecho. Y para empezar, la legisladora por excelencia es la Iglesia Católica. Como bien sabemos, el derecho tiene que ser laico, pues bien no puede estar ligado a alguna iglesia, y la iglesia como una tradición o más bien una creencia que compartían las personas se vuelve un derecho consuetudinario que abarcaba en la política en aquellos tiempos. Por eso se dice que la legisladora por excelencia era la iglesia política. Y si vamos mucho más a fondo, sabemos que tenía muchos otros intereses, como lo eran tener a todo un pueblo junto en la iglesia, tanto así que la iglesia por mucho tiempo se consideró parte política. También ellos tenían mucho derecho de hacer castigos, tales como recordemos la Inquisición, todos estos por las leyes consuetudinarias que surgen luego de este. Las leyes consuetudinarias pues se basaban en eso, en leyes por tradición, leyes por convencionalismo, que una de ellas podría ser el testamento o la herencia. Ahora, como sabemos bien, los herederos universales, que son los herederos de todos, son los hijos, casi siempre, ¿no? Tiene sus excepciones. Pero los herederos universales, estos pueden ser por leyes consuetudinarias, ¿no? Porque siempre así se hizo. Entonces eso sería una ley consuetudinaria. También que todo se le deje a la esposa en el testamento, eso puede ser una ley consuetudinaria, ya que no es algo establecido, solo es una tradición o es muy convencional o habitual que cuando muera alguien en su testamento se le deje a la esposa. En el derecho romano podemos ver mucho más reflejado esto de las leyes consuetudinarias habituales, que también se juntan con las de la iglesia, con las costumbres, habitualidad. Todo esto se juntaba en el derecho romano.
como bien sabemos, un ejemplo muy claro es el que solo se podían casar un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque era lo habitual y era lo permitido por la iglesia. Esto se considera consuetudinario. También podemos ver que la vestimenta era una ley, y esto es porque era habitual, porque así vestían los hombres, así vestían los guardias. Entonces esto era pedido o provisto por una ley consuetudinaria, ¿no? Estos son algunos ejemplos de leyes consuetudinarias que se tienen, que en la actualidad aún las hay, como que los niños, como el uniforme hace poco de las niñas era de falda y el de los hombres era de pantalón. Esto considerado una ley consuetudinaria, ya que las niñas lleven falda es una tradición, o es más bien una habitualidad, ¿no? Ver a las mujeres con falda, vestido, y a los hombres con pantalón para distinguirlos. Pero en realidad esto no tiene ningún fundamento legal, sino que es una tradición, es más una tradición, un convencionalismo. Por esto. En conclusión, el derecho consuetudinario es importante porque se basa en la actualidad de la sociedad, aunque si bien es muy usado, cuando digo que se basa en la actualidad de la sociedad, digo que se basa en la actualidad de su momento, porque en cierta forma sí es evolutivo, pero no lo es. Si nos damos cuenta, en un tiempo el derecho consuetudinario en Roma fue que el testamento fuera hecho por el hombre y que el padre de familia fuera el hombre, y era ley porque era algo consuetudinario, ¿no? Que el hombre fuera el jefe de familia porque era hombre. Ahora en estos tiempos no, ¿verdad? Y ahora la ley consuetudinaria sea quien sea, y es actual en su momento, más no es evolutivo porque no pasó de eso a esto en un solo momento, sino que se tardó, se tuvieron nuevas leyes, nuevas políticas, y de hecho el derecho consuetudinario, o algo que sí es muy cierto, que lo que sigue siendo habitual o tradicional es que el padre siga siendo como jefe de familia. O sea, se prevalece eso. Es un derecho que aún está en la actualidad, pero que sobrepasa actualidades y va cambiando, ¿no? Puede ayudarnos y servirnos. Es poco evolutivo, como lo mencionaba, pero lo suficientemente necesario como para conocerlo. Es muy bueno, es muy variante conocer derechos consuetudinarios, derechos tradicionales, porque si bien nos abren, nos expanden la idea de lo que está pasando en la actualidad, en este presente, y nos lleva una reflexión de lo que pasó en el pasado. Como dicen, vaya la redundancia, ¿no? Como dicen, si bien es muy, muy importante conocer tu pasado para saber qué vas a hacer en tu futuro y no cometer los mismos errores, el derecho consuetudinario nos ayuda a algo así, y yo creo que las leyes que prevalecen de este derecho son las que ayudan, como a las comunidades indígenas. El derecho consuetudinario les ha ayudado mucho, aunque esto, si lo damos por conclusión, en la Edad Media casi toda la política se regía por el derecho consuetudinario. ¿Por qué? Porque todo se regía por la iglesia. ¿Y qué era la iglesia? Era meramente una creencia, una religión hecha por varias voluntades. Esto decir, se convierte en un consecuente derecho, que todos lo hacían derecho simplemente porque era una tradición y una costumbre. Y con esto me despido y espero que haya quedado claro absolutamente todo el tema. Espero que se haya entendido y me haya dado a explicar. Mucho gusto. Mi nombre es Carla Ramírez y espero que les haya gustado este podcast.